en mi comunidad tenemos un vivero donde don Alfredo les enseña a los niños cómo sembrar un pino. Semillera hace muchas veces, semillera. Yo me llamo Rosa Eva López Luna, tengo 12 años y soy chinanteca. Y así, Rosa Eva, quiero llevarlos para que vean cómo plantamos los pinos. Vente, vamos con don Alfredo. Él trabaja en el vivero de pinos. Él nos va a enseñar cómo se siembra uno. Estamos a 4 kilómetros de Santiago Comaltepec y acá estamos en el vivero. Aquí tenemos los almácigos, ¿no? Son esas especies de plástico. Aquí se le pone arena fina. Primero se le pone una capa de periódico. Y ya de aquí se le pone la arena ya preparada. Y ya se le echa la semilla en esos almácigos. Y ya se le tapa con hojas con zarcín. Se le pone una capa así, a los 25 días o 30 días ya se levanta. Entonces ya debe de estar los pinitos abajo. Entonces ya se le tapa con una manta. Y al mes y medio ya se puede traer aquí para trasplantarla aquí en las bolsas comex. Se agarra aquí, mire, desde el tallo. Y se le clava aquí la madera aquí. Debe ser así. Bueno, la tierra debe ser suelta, así. Recto. Entonces ya se le mete horizontal, así. Ya estando la planta así, se le mete así. Solo se aprieta. Ahí está. Se rellena más con el dedo lo que sobra. Así debe ser. Se le mete recto. Ajá, eso. Ajá. Ya, ya, la fase ya más. Se tiene que rellenar más con el puro dedo. No se tiene que ni aplastar ni nada, sino que nomás por eso se utiliza esa vara. Aquí debe permanecer a 10 meses a un año y luego se sacan para sembrar en el campo. Se debe de reforestar a 2 o 3 metros de distancia. Yo aprendí a sembrar pinos cuando era muy chiquito. El pino que yo sembré ya tiene 7 años y ya está muy grande. Mira nada más cuánto bosque nos rodea. Estos árboles los sembraron cuando apenas yo nací y todavía faltan 50 años para que los corte. Yo ya voy a ser viejita, pero los árboles que siembro yo hoy los van a cortar mis hijos o mis nietos cuando estén grandes. Cortamos árboles para vender la madera, pero sembramos muchos. Por cada árbol que cortamos, sembramos 25. Nunca se van a acabar nuestros bosques.